Comienzo. Bueno, damos comienzo acá a una nueva charla en el marco de ciclo de capacitaciones de abogados en acción que estamos ya dando desde el año pasado. En este caso tenemos al doctor Fabián Díaz Robledo, especialista en Derecho Societario, egresado de la UCA, que cuenta con una larga trayectoria en el área. Y en esta tarde vamos a tratar el tema de derecho del directivo, ¿no? Del directorio. Directorio de las sociedades anónimas. Directorio de las sociedades anónimas. Bueno, no quería dejar de agradecer a todos los que participan y bueno, dependiendo de cómo vaya la charla también, la idea es ofrecer otras futuras capacitaciones en la materia, así que bueno, dejen los comentarios y qué les pareció para poder nosotros guiarnos en base a eso y poder ofrecer y mejorar las capacitaciones que vamos ofreciendo. Sin más, y sin hacerlos perder más tiempo, lo dejo con Fabián. Listo, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a ver, como él ya anunció, el directorio de las sociedades anónimas. Es la administración justamente de las sociedades anónimas. Yo voy a tratar las que están bajo el artículo 55 de la misma ley, la 19.550, que es fiscalización justamente de los socios. Puede tener consejo de vigilancia y puede tener sindicatura. Bueno, en esos dos casos no los voy a tratar yo en el día de hoy, sino simplemente los socios tienen la atribución y la facultad de poder fiscalizar al directorio y lo que se va realizando justamente en la misma sociedad. El directorio, como se adelantó, es quienes administran a la sociedad, quienes tratan justamente de cumplir el objeto societario. Puede estar compuesto por uno o más directores. Los directores pueden ser accionistas o no accionistas justamente de la sociedad a la cual administra. Por otro lado, tiene que tener domicilio en la República y tiene que prestar garantías como debe de establecer el estatuto. Un segundito. Sí. Si quieren hacer preguntas, esto la idea es que sea didáctico, si quieren hacer preguntas y frenar, yo voy a estar cambiando el chat, así que escriban en el chat, hagan las preguntas que quieran. La idea es eso, que sea didáctico, que sea desde el punto de vista de una consulta, a ustedes les puede llegar hoy en día una consulta de cualquier cliente, y bueno, cómo uno se para frente a estas cosas y cuáles son las consultas que un abogado con la trayectoria le suelen hacer también. Así que, nada, con solo eso les dejo el chat a su disposición. Sí, la idea de la charla del día de hoy es netamente práctica, no voy a poner en debates de doctrina y ese tipo de cuestiones. Como les decía, puede ser uno o más directores. Los del artículo 55, a su vez, la ley los obliga a tener no solo los directores titulares, sino directores suplentes. Yo, por ejemplo, he tenido algunas sociedades que tenía que asesorar y demás, y había rivalidades en esa sociedad en particular. Entonces, los directores, tanto los suplentes como los titulares, querían participar de las reuniones. Bueno, los suplentes no es para cuando alguna vez no puede ir por una razón particular uno de los directores, sino justamente es cuando renuncia o cuando se pide licencia, pasa a ocupar uno de los suplentes, pero no es por si una de las reuniones no pudo ir o quieren ir. También me han planteado queremos participar todos los suplentes, los titulares y demás. La duración, la ley establece hasta 3 ejercicios, es decir, puede ser que en la asamblea ordinaria, mejor dicho, uno de los temas justamente que tiene la asamblea ordinaria es la elección de directores. Esta elección de directores va a ser o de un ejercicio o hasta 3 ejercicios. Pero no significa que pueden hacer únicamente 3 ejercicios y se acabó justamente su puesto en el directorio. Puede prorrogarlo durante muchísimos años. Hubo fallos en los cuales justamente, evidentemente, uno de los socios se interpuso y se opuso a la reelección de ese mismo director que tuvo más de 3 ejercicios. Y el principio general o el principio fundamental para establecer de que no puede ser reelegido es la de
la del buen hombre, que gestione un buen hombre de negocios, la buena fe. Es decir, si hay un hombre que en esa elección hubo no mal desempeño, sí un desempeño de repente dudoso, que la empresa no crece, que hace que la misma no valga la reelección, por más que sea más allá de 3 ejercicios, bueno, se tiene que establecer de esa manera. De hecho, algunos doctrineros han asimilado, por ejemplo, lo que sucedió en Formosa, que se estableció la no reelección indefinida del gobernador. Bueno, lo han asimilado de alguna manera de la misma forma. Este asunto de la alternancia que hace a la mejoría justamente de las administraciones. No les dije, pero tiene que tener domicilio en la República, el director. No tiene que ser argentino, puede ser extranjero. Después, la renuncia del director. La duración ya la dijimos, ante el silencio, que tenga el estatuto con respecto a la temporalidad en cuanto la asamblea elige la duración del director. Si no dice nada, se toma por el plazo máximo, que son de 3 meses. De vuelta, explico, los 3 meses yo tomo asamblea ordinaria, se elige y puedo hacer hasta un máximo de 3 meses. Pero en la próxima asamblea puedo darle 3 meses más y así sucesivamente. ¿Estamos? Porque la ley dice justamente hasta 3 meses, pero no es que 3 meses y ya no puede ser reelegido, puede ser reelegido sucesivamente. Eso quiero que de alguna manera sí quede claro. La renuncia del directorio la presenta ante el mismo directorio y el directorio se la debe de aceptar, pero con ciertas excepciones y condiciones. Una, que no sea efectiva; 2, que no perjudique a la sociedad y que la misma no fuese dolosa. Efectiva, dolosa y que no de alguna manera perjudica a la sociedad. Su renuncia, de alguna forma, el concepto o el resultado es más o menos el mismo. Si el directorio justamente no se lo acepta por cualquiera justamente de estas razones a las cuales yo les dije antes, va a ser la asamblea la que va a decidir esta renuncia y va a elegir un nuevo director. El funcionamiento. La ley en su momento decía que tenía que reunirse una vez al mes. Luego hubo una reforma y estableció que sea cada 3 meses, mínimamente. Se pueden reunir todas las veces que quieran, todas las veces que sea necesaria. Digamos, ese es el plazo máximo que establece la ley como para que el directorio se reúna. En caso que no se reúna, pueden llamar. ¿Durante 3 meses? Sí, se tiene que reunir. Ahora, si sumamos que no hay un llamamiento de parte del presidente del directorio, sí, y uno de los directores puede justamente solicitar que se reúnan, o porque no es por los 3 meses, sino simplemente porque vio que había un tema que era necesario tratarlo. Para tratar un tema puntual. Sí, exactamente. Entonces, pide justamente esa reunión, se tienen que reunir dentro de los 5 días, y si no lo hace, previa notificación, tiene que tener diciendo justamente en dónde se va a notificar, tiene que decir qué temas se van a tratar. Claro. Es fundamental. Pero frente a que un cliente quiere tratar un tema puntual y capaz tiene la contra de la asamblea, tiene esta No, el directorio. El directorio no le interesa, dice, no, a mí no me interesa este tema y demás. Tiene que insistir y de vuelta, si no justamente no lo llaman, tiene que hacerlo dentro de los 5 días. Si no lo hace, lo puede pedir judicialmente. Perfecto. O sea, en ese sentido, puede justamente arbitrar las medidas judiciales para sus efectos. Cada 3 meses sí lo tienen que hacer, sí o sí, eso lo establece justamente la ley. El estatuto puede establecer un plazo menor. Nunca mayor, pero sí menor. Y se reúnen y tratan el tema. Es decir, tiene que haber un orden establecido justamente de los temas a tratar. Las actas del directorio las tienen que firmar todos los directores. A diferencia de otras asambleas, que se piden 2 personas que lo firmen y las realizan.
En este caso el directorio no, firman todos los directores. El quórum te habla de mayoría absoluta. Sí. ¿Qué significa en este caso la mayoría absoluta? Supongamos a una composición de 5 directores, tiene que haber 3. 4 directores, tiene que haber 3. Es decir, y en ese caso, el quórum establece para poder sesionar. Y luego la votación es de mayoría simple. Claro, eso es importante. El quórum es para poder, lo único que te permite poder sesionar respecto a los temas. Vamos a tratar del directorio. Perfecto. Entonces, vos tenés quórum, que es con la mayoría absoluta, perdón. No, sí. Y se puede, bueno, ya se puede dar comienzo a la asamblea para a la reunión de directorio. Perdón. No te preocupes. A la reunión de directorio. Perfecto. Y entonces. ¿Y qué pasa con el que falta? ¿No? El que falta, falta. No hay problema. Okay. En principio no hay problema. Vamos a ver. La ley de sociedades dice, supongo, a mí me interesa la reunión que se va a tratar, y de hecho está así como voy a votar. No puedo ir. La ley justamente dice que no puedo mandar un representante, pero sí le puedo decir a otro director que me represente. Solo únicamente a otro director. Okay. Ahora, ¿qué sucede en la Expresión General de Justicia, como por ejemplo con los avances y demás? De decir, mira, yo no puedo ir, pero puedo conectarme por Zoom. Puedo conectarme por Meet o por cualquiera justamente de lo que estamos haciendo justamente ahora. La Expresión General de Justicia estableció que, primero, lo tiene que establecer el estatuto. El estatuto que no lo establecía y lo quiere hacer, lo tiene que modificar. La conexión virtual. No, tiene que aceptar justamente que ante una reunión de directorio y uno de los directores no puede estar presente físicamente, tiene que establecer el mismo estatuto que le permite conectarse por Zoom, por Meet, por las plataformas estas que son a distancia. Y tiene que no solo eso, sino también tiene que poder grabarlo, tiene que garantizar de que esa persona que está a distancia pueda ver absolutamente todo, pueda escuchar absolutamente todo y viceversa. Es una resolución del IGJ del 2020. Pero de vuelta, lo tiene que establecer el estatuto que no lo contiene así, vamos por la ley, y si no, también se puede solicitar la reforma del estatuto y hacerlo de esa manera. Las actas, como dije, no estaba presente. La misma resolución habla justamente de la firma electrónica, firma digital, o una vez que se pasan las actas, tienen que firmarlo. Lo pueden firmar en el momento o una vez realizada el acta. ¿Qué sucede? Muchas veces en los libros societarios, muchos mandan a un copiador, que es lo imprimen como si fuese una imprenta, un libro. Bueno, pequeño tip. Hace unos años, hoy no sé, pero yo creo que en ese sentido no ha cambiado la cosa, esos copiadores se podían borrar. Entonces, uno le pedía que firmen a los directores, muchos ha sucedido, firmaban, se borraba y después ponían otra leyenda y firmaban otra cosa. Entonces, yo conozco sociedades, empresas de primerísima línea a nivel internacional que las actas las hacen a mano. Entonces, las vuelcan con virome, con tinta, con lo que sea, pero las hacen a mano y después le solicitan justamente que las firmen. Parece un detalle el tema de cómo firmamos, si es firma electrónica, si es firma digital, o el acta, y de repente te puede cambiar la decisión, el curso de una sociedad. Bueno, sí, todo depende justamente si tienen los libros todos electrónicos, van a ser electrónicos. Ahora, si son libros físicos, tienen que firmar en materia presencial. Y no necesariamente tiene que, ni bien terminada, tiene que estar la firma, ojo. La ley de sociedades da un plazo justamente de 3 días para poder firmar las actas. De hecho, el artículo 73, si mal no recuerdo, entre otras cosas, establece el tema de las actas. Deberá elaborarse el libro especial, formado en libros comerciales, actas de definición de órgano. Las actas de directorio serán firmadas por los asistentes a las actas de asamblea de sociedades por acciones dentro de los 5 días, por el presidente y los designados al efecto. Es decir, el artículo 73 te dice exactamente que lo tienen que firmar, todos tienen que firmar,
Y te dan un plazo hasta de 5 días justamente para recolectar esas firmas. Si no firmás, es como si no hubiese estado presente, ¿no? Y si no firmás, bueno, ahí hay un problema, porque primero el quórum que establecí antes tiene que ser durante toda la reunión. No es que doy quórum y me voy. No, tiene que estar durante toda la reunión. Se finaliza la reunión y ahí se vota. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Disculpame. No, que los efectos de no haber firmado, de que Sí, la ausencia del mismo. Yo lo tomo por ausente. Es decir, no, a mí no, porque yo decime. se otorgó el quórum. Pero justamente, si él no estuvo, el quórum, los presentes votan. Claro. Mejor dicho, los presentes que dan el quórum tienen que firmar. Perfecto. Eso sí o sí. Si justamente yo dije que tenía el quórum, pero después justamente en vez de los 4 de los 5, me firmaron solamente 2, y para mí no hay quórum. Perfecto. Para mí la verdad no hay quórum. Y esa acta es nula. Claro. Y esa decisión es nula. Claro. Y ojo, porque justamente puede haber tipo de responsabilidades. Y una cosa muy importante, justamente que vamos a asesorar a los directores, cuando uno de los directores justamente tiene una disidencia, tiene algo que no le huele, que dice, no, yo no estoy de acuerdo, que lo tiene que hacer constante justamente en actas, tiene que decir los motivos del por qué, y en esa acta tiene que figurar, justamente por supuesto con su firma, evidentemente, ¿no? Es decir, no sé si había una pregunta por ahí, dando vuelta, bueno. Entonces, seguimos con, dijimos la duración, el funcionamiento. Luego de esto tenemos el asunto de las prohibiciones e incompatibilidades, la renuncia del directorio, yo ya les dije, ¿sí? La remuneración, esto es importantísimo, me parece bárbaro. Remuneración. Cuando hay ganancias y se reparten las mismas, puede justamente el director cobrar hasta el 25% de las mismas. Hasta el 25% de las mismas. ¿Sí? Hay ganancias, hay utilidades. Perfecto. Entonces, una vez que hay utilidades, dije, bueno, listo, yo quiero, director, que me pague. Sí. ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, puedo justamente, hasta un tope de 25% justamente de las utilidades o las ganancias realizadas en ese ejercicio por la sociedad. Bien. Pero la cosa se complica. Pero tiene que haber justamente repartición de utilidades. O sea, la sociedad dice, bueno, ganamos tanta plata, vamos a repartir. Puede suceder que ganen tanta plata y dice, no, mira, hay austeridad, ahorremos porque queremos expandir o lo que sea. No, entonces ahí es hasta el 5% justamente de esas utilidades que tuvo. Hasta o el mínimo. Hasta el 5%, es decir, tuvo ganancias. Si tuvo pérdida, no cobró la moneda. Si tuvo ganancias, hasta el 5% justamente, y no hay repartición de utilidades, se paga hasta el 5%. ¿Qué sucede? Justamente dice, bueno, vamos a ir repartiendo. Hay una escala, después justamente en el mismo artículo, que dice del 5 al 25 tengo. Del 5 al 25, ¿sí? Para justamente poder, de las ganancias que tengo que darle al director como su salario o lo que se le va a pagar. Yo voy repartiendo, capaz que no reparto justamente el 25%, no reparto la totalidad de las utilidades, reparto menos. Entonces, en ese porcentaje que yo voy aumentando, según voy aumentando no la ganancia, la repartición de utilidades, en ese porcentaje que yo voy aumentando también hasta un tope de 25% para pagarle justamente al director. No sé si fui claro, porque es medio tal vez estrambótico. Yo tengo ganancias. ¿Puedo repartir la totalidad o no? No reparto el 5%. Reparto, pero no quiero repartir todo. Reparto nada más que el 50%. Entonces, justamente al 25% voy a tomar el 50%. Del 25%. Claro. ¿Está? Bueno, perfecto. Ahora, más allá de todo eso, la ley establece que puedo darle un poquito más del 25% justamente si la sociedad quiere. Pero que tiene que estar establecido como en la asamblea, como punto determinado, eso, de que le voy a dar justamente al directorio pagarle más del 25% que establece la ley. Perfecto. Pero tiene que estar justamente, tiene que estar establecido por la asamblea. Sí. Eso divide a los directores, hay muchos directores
Es para todos iguales. Para todos, el 25, perfecto. No, es decir, acá se reparte, tengo una torta del 25%. Sí, se reparte. Y se reparte. Perfecto. Este mismo articulito dice también que con respecto a esta ganancia que yo tengo que para repartir, Sí. vamos a eso que yo te dije, por ejemplo, no voy a repartir el 100% de la ganancia, sino voy a repartir el 50% de esa ganancia. Para repartir el 50% yo establezco justamente ese 50% para tomar ese 25% a la mitad. Pero no voy a hacer lo que establece la norma era, voy a primero a pagar y de ahí descuento, y entonces la ganancia es menor. Eso la ley justamente lo prohíbe. ¿Cómo? Vuelvo a explicar. Yo gané 100 pesos, pero dije, voy a decir, bueno, no, pero yo le tengo que pagar tantos pesos al directorio por prueba previa. De esa ganancia, entonces yo le resto lo que tengo que pagarle al directorio, y de ahí justamente digo, bueno, hubo una utilidad de tanto. Bueno, eso la ley lo prohíbe. ¿Está? Entonces dice... Ganar el costo. Exactamente. Ganar como pasivo. Exactamente, que eso es una trampa, digamos, contable, o digamos, para no decir, voy a pagar menos. Bueno, la ley lo establece de manera clara. Esto está en el artículo 261 de la misma ley. ¿Es remunerativo eso para los directores? Sí. Salario. Perfecto. Sí, esto es... Y este porcentaje que di son para todo concepto. No es que decir, bueno, me tenés que además me tenés que poner los viáticos, esto, aquello, lo otro, no. Es todo concepto. Bien. ¿Sí? Esto en caso justamente que el director ya te quiera cobrar. Puede trabajar a honor si quiere. En ese sentido no hay problema. Perfecto. Pero nuevamente, el asunto es eso. Con respecto también a los quórums que hablé anteriormente. La ley hace un mínimo. Es decir, los estatutos no pueden poner, por ejemplo, no mayoría absoluta, sino poner un quórum menor. Eso está prohibido. Pero sí puede poner un quórum mayor. Okay. Por ejemplo, dicen, queremos que para que esté el quórum esté la totalidad justamente del directorio. Lo puede establecer. Pero no puede establecer un quórum menor que lo establecido por la ley. Perfecto. Perfecto. Muy claro. Después, dijimos que la renuncia, que no puede ser introspectiva, las incompatibilidades justamente de ejercer director. No puede ejercer el comercio, el quebrado, los condenados. ¿Qué artículo? 264. 264. Los condenados con acceso a inhabilitación al ejercicio de cargos públicos. Sí, era taxativo ahí. Tal cual. El inciso cuarto, los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto. El objeto de la sociedad es lo que da la capacidad, vamos a empezar por ahí, es lo que da la capacidad a la sociedad para poder contratar, para poder moverse en el comercio y demás, el objeto societario. ¿Qué sucede? Uno de los directores, capaz que un año antes había sido elegido director, después se dio esas cosas de la vida dentro de la función pública y justo su desempeño dentro de la función pública coincide con el objeto, tiene que renunciar. Solicita justamente la renuncia, ponen los motivos justamente por la incompatibilidad del inciso cuarto del 264, inciso cuarto, y la asamblea justamente tiene que volver justamente a elegir un nuevo director para el reemplazo de este. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuánto tiempo puede quedar vacante? No, en ese sentido, recién establecido esto, tiene que llamar inmediatamente a la asamblea para esos efectos. Siempre va a ser una asamblea extraordinaria en ese sentido, porque no va a estar justamente dentro del ejercicio fiscal y donde se eligen los directores y demás, sino simplemente va a ser por este caso en particular. Claro. Que fue, no sé, a mitad de ejercicio y fue nombrado de vuelta funcionario público para la función pública y que justo coincide con el objeto. Eso es importantísimo, porque capaz que está, no sé, el Ministerio de Defensa y esto se dedica a vender chicle. Y el Ministerio de Defensa no tampoco de chicle, capaz. Entonces no coincide en lo más mínimo. Bueno, entonces continúo. Bien.
vamos a... el carácter justamente del cargo es personal. No lo puede justamente, como así en su momento cuando yo le dije que a la hora de dar el quórum, a la hora de votar y demás, no puedes poner un representante. Bueno, acá es lo mismo, es personal. Y esto es importantísimo porque al fin y al cabo, durante todo el articulado de donde trata la ley de sociedades, la cuestión de los directores, siempre se remite al artículo 59 de la misma ley, que habla en definitiva de la responsabilidad que tienen los directores de sus actos de manera solidaria e ilimitada. Es decir, ellos responden con su propio patrimonio de manera limitada y de manera solidaria, justamente cuando se mandaban el moco, de manera conjunta. Por eso lo que yo les dije antes, esto de si hay algún director donde ve que él no está de acuerdo, que hay algo que le huele mal y demás, lo tiene que aceptar justamente en ese acta de directorios, en esa reunión, como para salvar justamente su pellejo en materia monetaria. Porque, nuevamente, si no responde por el artículo 59, lo van a ver todo el tiempo, eso, y eso hace a que puedan tener un juicio justamente de responsabilidad. Sí, decime. No, me viene bien a la cabeza que son consultas que podrían llegar muy fácil. Che, no me puedo presentar, bueno, mando a alguien. Algo que todos están muy acostumbrados, que hacen las audiencias, bueno, mando a alguien y para ratificar. O le tengo un poder, lo que sea, no puedo. Bueno, acá es respuesta a esa consulta, no se puede. No se puede. No, bueno, me conecto por mí, no podés, es algo que lo prevé el estatuto. Exacto. Que lo prevé el estatuto y encima decidir justamente si una conecta por Meet y demás, para establecer justamente que esa reunión, exactamente. ¿Y el por qué este artículo 59 que decide, claro, la responsabilidad que tiene con la que carga ese, ¿no? Sí, exactamente, con la que carga justamente el director. Van a ver ahora en un ratito todo este asunto nuevamente de las prohibiciones, incompatibilidades y demás. El director, como dije, es de manera personal. Hay uno de ellos, puede haber uno o varios, el estatuto lo puede prever, que representan a la sociedad. Generalmente es el presidente de la sociedad quien la representa ante terceros, ¿sí? Es decir, su firma obliga a la sociedad con respecto a terceros. Sí, decime. Básica, no soy experto en societario, entonces me gusta estar acá preguntando. Bueno, es lo mismo otra vez, si quieren preguntar por el chat, lo mismo. El presidente y el director siempre son figuras que El presidente forma parte del directorio, sí, y el directorio justamente elige el presidente, en caso de que no lo haya hecho la asamblea. Mira, acá Oscar dice, esto es importante porque algunos colocan directores que son marionetas, pero sin poder real, sino que solo los colocaron. Sí, exactamente. Sí, eso. Pero esos marionetas tienen que cuidar porque, bueno, si tienen un patrimonio, hace un montón. Y firman, dicen, sí, firman, y después son solidarios y limitadamente responsables justamente de lo que estableció ese acta de directorio, capaz de un contrato justamente que no correspondía y demás. ¿Te han llegado mocos así? Che, no, yo sé porque me llamaron y... Y generalmente cuando llegamos muy enriquecido con muchas cosas, no solo justamente ese tipo de cosas, sino que después piden la nulidad de las asambleas. Bueno, ya le voy adelantando, yo tenía un cliente que tenía un problema justamente societario. Primero, nosotros como abogados, muchas veces dicen, bueno, representa todo el directorio, no. Uno o representa a la sociedad o representa a un director en particular. Porque esto que estamos viendo, de alguna manera, puede haber conflictos de intereses entre directores. Y entonces, si yo represento a la totalidad del directorio, voy a tener problema con uno o con el otro. Y voy a tener un problema justamente con la matrícula. Porque estuve justamente representando a ambos con intereses opuestos. O a la sociedad, justamente con intereses opuestos a los directores. Porque la sociedad justamente tiene que estar nuevamente representada. Entonces, eso como primera medida. Yo cuando tuve estos casos judiciales en materia societaria, yo ¿a quién quiero representar? ¿A Jurado, Resultado, Mengano o represento a la sociedad? Listo. Yo represento a la sociedad. El directorio después se arregla justamente con sus propios letrados. Claro, perfecto. Eso por un lado. Por otra parte, lo que les quería decir
este asunto de la representación de vuelta. Y esta representación tiene que estar hecha siempre con ver el cumplimiento del objeto. Sí. No puedo comprometer a la sociedad con compromisos netamente extraños al objeto societario. Puede haber compromisos que hacen justamente al cumplimiento del objeto societario. Yo capaz que la sociedad capaz que fabrica algo y después necesita distribuirse. ¿Qué va a hacer? Para el cumplimiento del mismo, bueno, contratar una empresa que haga transporte. Claro. No es y hace el cumplimiento del objeto. ¿Por qué? Porque quiero justamente eso fabricado, luego que se distribuya y que se venda. Lo que les decía, lo que quería adelantarle, que una vez tuve un problema, yo no, la sociedad, que quería hacer la anualidad de asamblea, ya lo voy adelantando justamente lo que no se va a tratar hoy, pero sí que es sumamente importante y es fundamental que siempre se lo respete a ese asunto. Es el 251 de la ley de sociedades establece que vos tenés 3 meses para entablar la demanda de nulidad de asamblea. Sí. 3 meses. Muchas veces yo me he encontrado del otro lado, algunos que se quejaban, empezamos con el curso de carta de documentos, yo me entretenía justamente con eso, con las cartas de documentos, íbamos y veníamos, pero ¿por qué? Porque yo quería que pase justamente el plazo de los 3 meses. Sí. La demanda se le pasaron el plazo de 3 meses. Y ahí tiene justamente una caducidad, que es una caducidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10, de 10 a 15 minutos. De 10 a 15, listo. No, se va el tiempo. Tal cual. Lo que le decía, y ese plazo es un plazo de fondo, ni siquiera es un plazo procesal. Es decir, la feria no se debe de contar. Claro. Mejor dicho, no se debe contar. Se debe tener en cuenta, yo tengo noviembre, diciembre, enero, listo. Enero me plantó el asunto, está dentro de los 3 meses. No puedo presentar en febrero y decir, no, yo enero no lo cuento porque hubo feria. No es procesal, es un plazo justamente de fondo y no de forma. Bien. Eso tiene que tener en cuenta de vuelta y tiene que interponer para la nulidad de la asamblea dentro de 3 meses. Esto hace a que, siguiendo con el tema, vamos a la prohibición de contratar, algo que quería tocar de manera previa. La ley sobre sociedades habla de un comité ejecutivo. Muchas veces una sociedad compleja, no tiene síndico, pero compleja, y que quiere justamente afinar el lápiz, entonces dicen, mira, de los 5 directores, 2 se van a dedicar a este tema en particular. Eso justamente habla del comité ejecutivo, que va a estar conforme por directores, Sí. y que van a establecer justamente temas particulares establecidos en ese comité ejecutivo, que se lo va justamente a determinar el mismo directorio. Y a su vez, muchas veces los directores no pueden estar empujando el lápiz o haciendo absolutamente de todo, así hay sociedades que hacen secretaria, limpian y hacen absolutamente todo, pero otros no. Entonces, justamente nombran un gerente, ¿sí? Okay. Ese gerente tiene que estar establecido y anotado justamente en la Inspección General de Justicia. Es un gerente que, y ahí justamente este gerente no exime de lo que haga, no exime de la responsabilidad de los directores. Es decir, los directores tienen que poner la lupa a este gerente para que haga las cosas bien, porque si no, ellos van a responder justamente por los actos del gerente. Algo que les quería hacer. ¿Ese gerente está dentro del comité ejecutivo? No, el director el comité ejecutivo es únicamente por directores. Perfecto. No toma la totalidad, no. Y a su vez, poner que no tenga el comité ejecutivo. Perfecto. Que es una sociedad que no tenga directamente. Pero quiere nombrar un gerente. Lo puede nombrar. No necesariamente tiene que ser director. Perfecto. Pero sí tiene que estar anotado en la Inspección General de Justicia. Es decir, esta decisión de nombrar un gerente tiene que estar anotado en el IGJ. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces hay sociedades, y ahí sí también me tocó del otro lado, contestando demanda, que le han otorgado poder de administración y disposición de bienes a un tercero. Okay. De administración. Yo me tocó, por ejemplo, que le dieron a un contador determinado la administración justamente de la sociedad determinada con poder X.
Bueno, hay una resolución de la 1504 del 2003 y fue Agraria Sociedad Anónima, que otorgó justamente el Poder General, y la Inspección General de Justicia le dijo que que eso no lo podía hacer. Y por consiguiente no le votó ese poder dentro de la IPJ. Es decir, esta sociedad agraria quería asimilarla como si fuese un gerente, Sí, pero no lo era. claro. Entonces, y quería a su vez también anotar este poder. ¿Eso qué significa? Que a mí, como tercero, yo me puedo haber perjudicado el hecho de, o como accionista también, que hayan establecido este tipo de poderes, y en ese caso van a ser responsables los directores por lo que haga. Ok, perfecto. Porque, por otra parte, tenemos el Stringulis que dice, bueno, por el poder, el escribano lo otorgó, está, qué sé yo, y el juzgado para que le dice, mira, hace una resolución de falsedad, pero no es el tema es otro, Claro. es que societariamente no corresponde, Claro. y que justamente la Inspección General de Justicia tampoco se lo habilita a que lo haga. ¿Qué me quedó? Prohibición de contratar con la sociedad. El lector puede celebrar justamente, supongamos que yo tengo una pequeña dotación de camiones para transportar bienes. Y es habitual que la sociedad contrate este tipo de servicios. Sí. Es habitual que esto es fundamental, que es habitual que la sociedad contrate este tipo de servicios. Es habitual, perfecto. Exacto. Entonces, no le prohíbe justamente a la ley de sociedades que al director que tiene una flota, Sí. que contrate con la habitualidad que él le hace a la sociedad. Bien. Me refiero a la habitualidad con respecto a comercio, precios, Sí. condiciones y demás. ¿Qué sucede? Cuando no es así, dice, vos sos director, estás conmigo, yo, cobramos el triple, que no pasa nada. La sociedad paga. Bien. Bueno, eso se lo tiene que hacer saber a la asamblea, ¿sí? Porque no es, ya salió justamente de No es habitual. exactamente Claro. esa habitualidad en la cual contrataba con respecto al mercado y demás, salió de eje. Claro. Y a su vez, supongamos que eso sea establecido, quizás ya se ha hecho el contrato y todo, Sí. el director que estaba en contra dice, no, yo estoy en contra. Lo tiene que de vuelta, tiene que manifestar, lo tiene que firmar y demás en el acta de directorio, lo tiene que hacer saber a la asamblea, la asamblea decide si ese contrato va o no va, y si no va, ese contrato es nulo. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. O sea que este tipo de cosas de golpe son importantes a la hora de tener que asesorar a un director Sí. que tiene una empresa propia, separada justamente a la sociedad en la que está como director. La ley de sociedades, a su vez, establece no solo eso, sino la de intereses contrarios y actividades en competencia. Primero, intereses contrarios. Se va a reunir el directorio y acá estaba entretenidamente, antes decían, bueno, no, pero ese tipo no puede dar, tiene interés contrario, no puede dar foro para la reunión del directorio. Bueno, no, la Inspección de Justicia dijo sí, que puede dar. El quórum lo que no puede hacer es votar. Da el quórum, pero no vota. ¿Sí? Okay. Y tiene que tener justamente, bueno, y el interés contrario, distinto de la competencia, que hay una línea muy finita en realidad. El ejemplo que siempre se da es, por ejemplo, hubo un otorgamiento de un mutuo, Sí. mal dado, hay el interés justamente contrario, o que el director es accionista a su vez, mayoritario o minoritario como fuere, de otra sociedad que se va beneficiada. Ese es el interés contrario. Y otra es la competencia, que realmente justamente compite con la sociedad. Bueno, entonces esto lo tiene que saber justamente la asamblea. Sí, compite directamente. Claro. Entonces todo esto lo tiene que saber hacer la asamblea. Y la asamblea le tiene que decir justamente si le da lugar o no. Puede aceptar. Entonces. Sí, esa aceptación igual puede ser, ahora lo vamos a ver. A todo esto, bueno, le decía antes si podía participar o no, justamente el director. El director puede dar quórum, lo que no puede hacer es votar. Perfecto. ¿Está bien? Pero el quórum lo tiene que establecer.
Y tiene que establecer justamente en acta quiénes votaron y cómo votaron. El puesto de interés. En principio siempre es necesario, justamente yo diría que el juego está establecido por tales personas y las decisiones fueron tales y cuales. Se obtuvo por estas razones, Claro. se puso, lo que fuere, lo razonable y lo que se sugiere justamente nuevamente es esto de que todo se asiente en el acta de directorio. Bien. Mal desempeño justamente del cargo y exención de responsabilidad. Mal desempeño del cargo, dijimos justamente antes, artículo 59, Sí. responde. Como exención de responsabilidad. Porque todo esto hace a que el día de mañana yo puedo haber perjudicado o la sociedad se puede haber perjudicado justamente por las acciones justamente del directorio. ¿Qué tiempo nos queda? Porque ya creo que medio que estoy ahí en el límite si tenemos un... Ya debemos estar al límite. Bueno, pero les digo rápidamente. Si la asamblea le dijo, le perdonó la vida al directorio, queda salvado, siempre y cuando justamente no haya una posición del 5%. El 5% dice, no, yo me opongo, queda abierta justamente la vía para poder hacer la acción justamente con respecto a de daños y perjuicios al director justamente por su mal desempeño. La acción de responsabilidad, hay dos. Una que es la de la acción por los accionistas, ¿sí? La responsabilidad por los accionistas, y otra es por el accionista, porque supongamos que le salvaron el cogote a los directores, dijo, no, pues yo igual, yo me voy perjudicado y demás. Bueno, son dos acciones completamente distintas. El accionista justamente se ve perjudicado, más allá de que le hayan salvado justamente el cogote a los directores, él puede accionar, pero siempre y cuando justamente haya daño directo con respecto a su persona. ¿Y contra quién acciona? Contra el director que hizo justamente el mal desempeño o el daño que le causó justamente su accionar. Pero tiene que haber una relación directa. Esto es una consulta, sí, Sí. es una consulta base. Che, tengo acciones en parte de la sociedad, soy accionista, se mandaron un moco. Tuvo que haber participado de la asamblea primero. Sí. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro, queda establecido que sí, que se le va a hacer la acción societaria, la acción justamente de responsabilidad por los accionistas, o sea, no por el accionista, por los accionistas, queda justamente que se le va a hacer la acción, no se le hizo, dentro de los 3 meses, pasados los 3 meses, los accionistas pueden individualmente agarrar y decir, bueno, la hago yo, listo. Bien. ¿Sí? Prescripciones. Porque anteriormente las prescripciones eran diferentes, la reforma del Código Civil y Comercial la redujo a todas a 3 años, Sí. en principio, desde que acá la doctrina de jurisprudencia dice que desde que deja el cargo, o sea, 3 años deja el cargo, porque tuvo que dejar el cargo justamente por eso, y tengo los 3 años para interponer la demanda. O 5 años cuando hubo ocultamiento y fue doloso. O sea, yo no me puedo haber enterado de lo que hizo, por lo que hizo y demás. Los ¿Sí? 5 años corren a partir de que fue cargo o de que tomas conocimiento. Y que tomas conocimiento. Perfecto, sí, ¿Sí? lógico. Otra cuestión. Con todo este asunto de la prohibición, dijimos, de contratar, incompatibilidades, dijimos, competencias y demás, los contratos tienen que estar a la luz justamente de los accionistas. Claro. Después, justamente, cuando se hagan asambleas, estos contratos tienen que, porque ellos tienen que decir, sí, queremos que le perdonamos tantos pesos que por ser así amigo nuestro, pero yo tengo que ver el contrato para poder perdonarlo. Claro. Yo tengo que ver el contrato para decir cómo está y cómo no está. Entonces, esos contratos tienen que estar al alcance justamente de los socios. Perfecto. Bueno, no Bueno, sé. ya estamos en tiempo, nos quedan unos últimos minutitos. Qué tema interesante, ¿eh? Además, corriste, no, además, Sí. ya tenía ganas de tenerte capaz en varios artículos y profundizar, pero me daba cuenta que bueno, el tiempo. Corrí y no, si no, con todo gusto y con Pero- un placer. No, el placer fue nuestro, todo nuestro, ojalá
la pelota está de su lado, esperamos comentarios y si ustedes quieren hacer más capacitaciones, directorios de nulidades, Sí, ¿sí? exactamente. Nada, desde ya, muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes también. No olviden que en YouTube esto se grabó y se va a subir en YouTube. En YouTube suscríbanse, estén al día con todas las capacitaciones que vamos a ir subiendo. Sé que a veces los horarios complican, pero bueno, sepan que va a estar ahí subido a YouTube para que puedan consultarlo cuando quieran. Así que nada, bueno, Fabián. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Adiós. Adiós.